Estamos entonces grabando la clase de el electivo de Filosofía Política por los terceros medios, día 17 de junio. Queda poco ya de semestre. Vamos a empezar entonces con lo que empezamos más o menos siempre, que es preguntarles cómo están. Si alguien me quiere responder cómo están, cómo han estado la última semana. Mucho más relajado, me imagino. ¿Alguien por ahí? ¿Ya están como en el relajo máximo o todavía no? Yo estoy bien, dice Renato. Perfecto, gracias ahí, Renato, por decirme. Los demás, veo que a Aline, de las primeras. ¿Cómo está Aline? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien aquí, desayunando. Perfecto. Lucas me dice que también está bien. Está bajo el link, ya saludó. Veo a Eric, veo a Francisca. ¿Cómo está Francisca? Hola, profe, estoy bien. Qué bueno. Veo también a Isidora. ¿Cómo está Isidora? Bien, profe. Sí. ¿Y Ya no usted? hay bien también. Ya no hay mucho que hacer a No. nivel de No. colegio, de tareas ni nada. No. Perfecto. Gracias ahí. Veo también a las Sofías, Duarte y Aguayo. Echo de menos a Constanza. No ha llegado Constanza. Pero bueno, con eso terminamos la parte de los saludos y vamos a lo que nos convoca a nosotros. Un maestro de menos acá. Tampoco está Tomás. Tomás Torres. Tampoco anda Tomás. Vamos entonces a lo que nos concierne. Las pruebas semestrales que hicieron esta semana ya están revisadas. Ya están las notas en EduFácil. No les puedo mandar todavía sus correcciones porque falta que la dé alguien todavía, así que no les puedo mandar la prueba y las preguntas. Pero los que dieron esa prueba, si quieren saber cómo les fue, pueden consultar ya EduFácil, ¿sí? Porque las notas ya están puestas desde el primer momento, ¿ya? Por si alguien tiene mucha curiosidad, saber cómo le fue la semestral, ya están en EduFácil las notas, ¿ya? Entonces, hoy dijimos que no íbamos a hacer mucho un resumen de log, porque ya lo teníamos como bien estudiado, ¿no? Hasta el cansancio, ¿sí? A mí también ya me aburre un poco el asunto, ¿sí? Pero creo que lo estudiamos más o menos con una profundidad adecuada. Entonces hoy pasaríamos con este otro de acá, que es Marx, ¿no? Vamos a ver, acá hay una mano, parece un comentario. Sentí que alguien tocaba el timbre. Ah, no, era parece que alguien se fue, ¿o no? Sentí yo que una mano se levantaba. Me debo estar volviendo loco. Vamos entonces acá con lo de hoy. Ya pasamos entonces por Hobbes, ¿sí? Un tipo del 1500, 1600, si no me falla la memoria. Pasamos por John Locke, un tipo de 1600, ¿sí? Y vamos acá a adelantarnos un par de años y vamos a pasar a Marx. Disculpenme un momento.
Ahora sí, disculpen por la tardanza, pero era algo como muy urgente, cosas que pasan a veces, disculpen. Seguíamos entonces acá con el tema de Marx, ¿ya? Todo un pequeño problema, sí, algo muy, muy importante en este momento. Me tuve que retirar un par de momentos. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Ahora estoy bien? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Sí, ahora sí. Sí, disculpen. Cosas que pasan a veces, digamos, en estas situaciones. Hoy día íbamos a empezar nosotros con Marx, ¿no? ¿Han escuchado ustedes hablar de Marx alguna vez? ¿En alguna ocasión? Vamos por ahí, alguien con la mano. Profe, cuando estoy en mi casa no puedo prender mucho el micro por el ruido de fondo. No se preocupe, ¿ya? Si quiere participar, participa acá por el chat, ¿ya? Sí, andan buscándonos de nuevo, pero bueno. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Marx en algún contexto, en alguna oportunidad? ¿Alguien? yo no. Nunca, nunca. ¿Quién habló? ¿Quién estaba mirando acá? ¿Alguien de los que están acá ha escuchado hablar de Marx alguna vez? ¿O marxismo? ¿O comunismo, por ejemplo? Yo una vez, Francisca, no sé si nos puede explicar acá solamente por el chat en qué contexto, o algo que haya escuchado, o algo que sepa usted de Marx. Estudia Derecho, me habló de ello, perfecto. Bien. Oye, ¿han escuchado el término alguna vez comunismo? El término comunismo, voy a buscar acá para que vean comunismo. ¿Han escuchado alguna vez este término en algún lugar? Vamos a ver si encuentro alguna imagen. ¿Han escuchado alguna vez hablar de comunismo o de Marx? Sí, dice Isidora. ¿Qué cosa? Si es que me pueden platicar acá por el micrófono, sería como ideal. En política. ¿Qué cosas se imaginan ustedes que es el comunismo? Si alguien me puede como decir por acá, como para que hablemos un rato. Todo para todos. Bien, ya. ¿Ya cómo sería eso? No sé si me puede explicar Isidora ahí por el micrófono, para que conversemos un rato. Es que, o sea, no se ve muy bien la definición de comunismo, pero era como que todos tuvieran de todo, así como Ya, tuvieran lo mismo que ya, lo otro, algo ya. así era el comunismo. Ya, perfecto. Oye, en base como a eso que ustedes han escuchado con el comunismo, ¿creen ustedes que se parecerá mucho al liberalismo de Locke? ¿O que sería como radicalmente diferente al liberalismo de John Locke? En base a lo que hemos estudiado, ¿no? Y en base a lo que ustedes crean o piensan. ¿Será lo mismo, digamos, o será muy diferente el comunismo del liberalismo de Locke? Y si ahora nos decía ahí como unas Yo, pequeñas cosas, es como todo para todo, digamos. No sé, alguien por ahí que me quiera contar algo, yo creo que sería diferente, ¿ya? ¿Por qué razón, Alonso? porque el liberalismo, según Locke, creo que era el Estado no intervendría ¿Ya? en el individuo, pero acá en el comunismo, si es todo para todos, deberían intervenir para que nadie tenga más Ujú, que otro, creo yo. ujú. Sí, sí, esas son algunas cosas que pasan en el comunismo, digamos, y una de las críticas también que se suele hacer, ¿no? Que el Estado debería estar muy presente, o el partido debería estar muy presente, regulando ahí las cantidades de cosas, digamos, que se tienen que dar a unos y a otros, ¿no? Pero todo eso Marx lo decía por una razón, digamos. Y vamos a ver, obviamente, como esto es filosofía, si las razones nos convencen o no, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos nosotros con Hobbes y con Locke. Vamos a leer un par de conceptos, ¿sí? Vamos a adentrarnos en los textos, ¿sí? Y vamos a ver si nos convence o no nos convence la posición y en qué se diferenciaría Marx de John Locke, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar acá cuáles van a ser el contexto y los conceptos fundamentales, ¿ya? Ahora hay que tener en cuenta acá que Marx para escribir no era tan buena onda como Hobbes o Locke, ¿ya? Si uno lee el Leviatán de Hobbes,
o si uno lee el segundo tratado de John Locke, los textos son más o menos sencillos de entender, ¿sí? Uno entiende más o menos de lo que están hablando. Marx es denso, ¿ya? Marx es muy denso y mucho concepto todo el rato, ¿sí? Entonces, quizás puede ser de más difícil lectura ir al texto de Marx, ¿ya? Acá lo tengo yo, que es El Capital, ¿sí? Que es como el texto más conocido, digamos, y que se suele decir que es como el más importante de Marx. Se llama El Capital, ¿sí? Entonces nosotros pasaríamos por el libro primero, que empieza en la página 23, ¿ya? Que se llama así, libro primero, el proceso de producción del capital. Sección primera, mercancía y dinero. Capítulo 1, la mercancía. Ápice 1, título 1, los dos factores de la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio, sustancia y magnitud del valor. O sea, ya basta un poco mirar los títulos, los subtítulos, ¿no? Para entender que ya no estamos en un lenguaje tan amigable, ¿no? Fíjense ustedes en esto, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, sustancia y magnitud del valor. Uno podría ya, de este momento, empezar a preguntarse de qué me está hablando este tipo, ¿no? Entonces, leer así de buena primera El Capital es un poco más complejo que entrar a leer el Leviatán de Hobbes o el segundo tratado de Locke, ¿ya? Pero acá yo tengo en mi colección, digamos, uno de estos libros que vendían en el diario, vendían en los kioscos, perdón, que aparecían con el diario, que son estos libritos de colección Descubrir la filosofía, se llaman. Y aparece uno que se llama Del Ágora al Mercado, José Manuel Bermudo, que es efectivamente sobre algunas ideas de Marx, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden ver la biografía del tipo, ¿no? Algunas fotos, etcétera, etcétera. Nosotros pasaríamos acá desde la página 86. Empezaríamos a leer acá sobre la teoría del valor trabajo, ¿ya? Vamos a empezar, por así decirlo, unos asuntos bien económicos, ¿ya? Se suele decir que el Capital de Marx, para los economistas, es un texto demasiado filosófico y para los filósofos es un texto demasiado económico, ¿sí? O sea, los que estudian filosofía encuentran que este texto habla demasiado de economía y los que estudian economía encuentran que este texto habla demasiado de filosofía, digamos. Entonces, más o menos una mezcla entre economía y filosofía, ¿sí? Entonces, estos textos, digamos, vamos a pasar a leer nosotros, ¿ya? Yo, por supuesto, tengo los enlaces acá porque los subí a mi página de Mega. Estamos haciendo acá una pequeña introducción. Voy a ir acá a mi página de Mega. Tengo el texto acá de la colección que aparecía en los kioscos. Voy a copiar acá el enlace y se los voy a enviar por el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan ir leyendo algo de la biografía del tipo o algunas cosas que nosotros vamos a leer puntualmente. Vamos entonces acá, les voy a pegar el link. Si es que alguien tiene algún problema para descargar los textos, infórmenme ya, porque podemos buscar otras formas por las cuales yo les puedo mandar el texto. Entonces acá tenemos este texto de Mega, pueden descargar ahí el de la colección Descubrir la Filosofía. Tenemos acá el del Capital de Marx también. Voy a copiar yo este enlace, copiar, y se los voy también a pegar acá. Aquí también tienen el otro enlace. Díganme si pueden acceder, si es que no hay ningún problema con los enlaces, que alguien me confirme. Se escucha, ¿cierto? Siempre me pongo paranoico cuando no me responden. Se escucha, ¿cierto? Sí, sí se Hola. escucha. Y Se también escucha, se puede perfecto. entrar a los links. Perfecto, muchas gracias ahí, Aline. Me empiezo ahí a poner paranoico. Bien, entonces, me dicen acá que muchos no han escuchado hablar de Marx, pero el tipo está más de moda que nunca, yo diría, ¿no? De hecho, en la tele no se habla mucho todavía de comunismo, sobre todo porque hay de presidenciable un alcalde que es comunista, que es del Partido Comunista, digamos, que es Daniel Jadwe, ¿sí? No sé si ustedes ven los programas de política. El tipo en los programas de política se pone a hablar a veces de la teoría de Marx, ¿sí? O sea, es algo que se discute, es algo que se discute, digamos, ahora a nivel nacional,
a nivel también internacional, digamos. Es como uno de los autores que no pasa de moda, al igual que Thomas Hobbes y John Locke, digamos. Es uno de los clásicos permanentes, ¿ya? Entonces nosotros empezaríamos con algunos conceptos fundamentales así muy, muy suaves, discutiendo algunas cosas. Entonces les leo el contexto, ¿sí? En la época de Marx, en el siglo XIX, está en pleno auge la revolución industrial, ¿no? Particularmente en Inglaterra, ¿sí? ¿Saben ustedes más o menos dominan el concepto de revolución industrial, lo que estaba pasando en la revolución industrial? ¿Alguien me podría decir más o menos de qué se trataba la revolución industrial? Así como muy en general, simplemente lo que recuerdan de sus clases de historia. Revolución industrial, ¿alguien por ahí? ¿O hayan escuchado alguna vez el concepto de revolución industrial? ¿Alguien por ahí? Revolución industrial. Voy a poner acá unas imágenes. Más o menos estas imágenes nos les traen recuerdos, digamos, de alguna unidad de historia, cuando empezaron a aparecer las fábricas, cuando empezaron las personas a trabajar de manera diferente como estaban trabajando antes, ¿no? En la época de Hobbes y de Locke, el trabajo era en general todavía trabajo agrícola, ¿no? Vamos a poner acá trabajo eh, feudalismo. Vamos a poner acá, a ver qué nos sale cuando nosotros buscamos imágenes de cómo era el trabajo antes de la revolución industrial. Nos aparecen imágenes como esta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este tipo de trabajo y este otro tipo de trabajo? Se ven las imágenes, ¿no? ¿Qué Sí, diferencia hay entre un tipo de trabajo y el otro? que en uno se utiliza como 100% a mano y otro industrial, con máquina. Ya, perfecto, esa es una de las diferencias. Perfecto. Ahora acá, si ustedes se fijan, los tipos ya están adentro de una fábrica, ¿no? Y en los tiempos de Marx estaba pasando exactamente esto. La gente, para subsistir, ya no tenía tierras, digamos, ¿sí? Ya no existían tierras para que cada uno trabajara, digamos, uno le diera un porcentaje a los reyes, qué sé yo, y uno se quedara con otro, sino que la gente empezó a ir cada vez más del campo a la ciudad, la gente se empezó a quedar sin tierras para trabajar, y la única forma de ganarse la vida muchas veces era trabajar en las fábricas, ¿no? Acá tenemos fábricas muy antiguas, ¿no? Usualmente muy contaminadas, digamos, con jornadas de trabajo como de 15 horas, ¿sí? Entonces, no sé, ¿cómo se imaginan ustedes que era la vida de esta gente trabajando en estas fábricas, digamos? Trabajando 15 horas diarias. Hoy el máximo que se puede trabajar son como 8 horas, ¿no? Imagínense ustedes trabajando 15 horas o más de 12 horas, digamos, en una de estas fábricas, ¿no? En telares, ¿no? Acá era muy popular el asunto del telar, las empresas textiles. ¿Cómo sería la vida de estas personas, creían ustedes? ¿Sería buena? ¿Sería excelente? ¿Sería igual de mala que antes? A partir de lo que ustedes saben y de lo que ustedes conocen de historia, ¿cómo sería la vida de estas personas? ¿Creen ustedes? Díganme a partir de lo que creen, ¿no? Para que vamos trabajando muy de poco. Monótona. Monótona, ¿ya? Perfecto. ¿Por qué razón sería monótona ahí, Alonso, la vida de estas personas? Porque si trabajas 15 horas, sería despertar, trabajar y después volver a dormir. Sería lo mismo todos los Mm, días. perfecto. Y fíjense ustedes que los trabajos no consistían en hacer lo mismo, repetir una actividad mecánica varias veces, ¿no? ¿Qué trabajo preferirían ustedes hacer? ¿El trabajo en el campo, cosechando, por ejemplo, como esto? ¿O estar 15 horas repitiendo los mismos movimientos de palanca? ¿Qué cosa se les haría más agradable? ¿O los dos trabajos serían igual de desagradables, digamos, creen ustedes? ¿La fábrica o el campo? ¿Alguien por ahí alguna opinión muy general? ¿Alguien por ahí?
Alonso, quizás de nuevo, ¿en qué preferirías trabajar tú si estuvieras en 1800 y tanto? ¿En el Preferiría campo al el aire campo, libre? ¿Por qué razón? porque Una razón cualquiera, o una pregunta como muy personal, muy subjetiva. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Alonso. O sigamos acá con Aline, que me parece la primera Aline. ¿Está por ahí Aline? tiempo y hay Ah, ahí hay está. mucha. Sí, Alonso se le corta, no sé si, bueno, todos tenemos nuestro problema. Aline, ¿está por ahí Aline? Tiene mal internet, perfecto. Sí, bueno, todo nos pasa, digamos, todos tenemos nuestros problemas a veces. A mí me acaba de pasar hace un rato que tuve que atender algo bien urgente. Aline, ¿está por ahí? El perro está ladrando. Ah, perfecto. No me quiere ladrar ahí, Aline. Vamos a ver con Alonso. A ver, voy a leer acá el comentario de Alonso. Me va mal el internet, prefiero campo porque siento que es mejor para la salud, porque las máquinas eran muy nocivas. Claro, eran máquinas en ese tiempo bien contaminantes también. Cosas sobre ambientalismo todavía no existían. Digamos. Las fábricas contaminaban y la gente tenía que respirar aire, digamos, contaminado. ¿Sí? Quiero preguntar más. Isidora, Isidora está por ahí. Isidora. Dígame. Sí, ¿Qué tipo de trabajo preferiría usted? ¿La fábrica o el el campo? campo. El ¿Qué campo. razón? ¿Por qué razón preferiría el Porque campo? a mí me gusta mucho el trabajo, así como ¿Ya? de hacer tú una cosa, pero obviamente en esos ¿Ya? tiempos era mejor lo industrial. ¿Ya? ¿Le gusta el trabajo de hacer qué, perdón? De arar tierra, no sé, entretenido. Ah, ¿ya? Sí, a mí también me gustaba eso. A mí también me gusta el campo, verlo, digamos. Claro, es un trabajo físico, ¿no? También, digamos, no sé, uno se puede imaginar también diferencias en el cuerpo, digamos, de los que trabajan en el campo y de los que trabajaban en las fábricas. Acá están encerrados todo el día, en un lugar más o menos sin luz. Acá están al aire libre, digamos, usando la fuerza de su cuerpo. Acá están respirando unos aires más o menos nocivos, ¿sí? Acá no tanto. Entonces, en la época de Marx, ¿sí? Situándonos en el contexto, el trabajo empezó a cambiar. Cada vez se veía menos de esto, de trabajo en el campo, y cada vez se veía más de esto otro, trabajo en las fábricas. Entonces, el tipo de trabajo que hacían los obreros en el tiempo de Marx era este. Ya se puede empezar a hablar de obreros, más que de campesinos, digamos, ¿sí? Ese es más o menos el contexto en donde estaba Marx, ¿sí? Y la división, digamos, acá de los tipos de trabajo es más o menos notable, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto. Segundo punto, desigualdad, ¿no? Teníamos que en el caso de Locke, en 1680 y tanto, cuando escribió el segundo tratado, a Locke no le molestaba mucho la desigualdad, ¿no? Nosotros vimos que a partir de la introducción del dinero, Locke formula un argumento que nos dice que la desigualdad no es moralmente legítima, que la desigualdad es justa y buena, ¿no? Y que si a alguien no le gustaba ese sistema, Locke lo dice literalmente, se puede ir a las tierras abiertas de América. Digamos. Si a alguien no le gusta ganarse la vida trabajando para alguien más, se puede ir a trabajar tierras a América, ¿sí? Eso todavía pasaba en 1680 y algo, cuando John Locke escribió el segundo tratado. Es decir, si a ti no te gusta este sistema, en el que terminamos por la introducción del dinero, que es un sistema en donde ya no quedan tierras, porque es legítimo apropiarse de muchas tierras, digamos, van a quedar en ese contexto personas sin tierra, personas que no se van a poder ganar la vida trabajando con su cuerpo, sino que la única forma que van a tener de subsistencia es vender su fuerza de trabajo a otra persona, ¿no? Y John Locke dice, literalmente, que a alguien no le gusta este sistema que se sigue del uso del dinero, usted se puede ir a América, digamos. En Norteamérica, digamos, hay mucha tierra para que usted pueda trabajar. Por supuesto, en 1800 y algo, en la época de Marx, quedaba cada vez menos tierra, ¿no? Tanto así que llegamos a nuestros días, en donde ya uno simplemente no puede agarrar sus cosas
que irse a América, digamos, a trabajar tierra, digamos. Sobre todo nosotros que ya estamos en América y ya vemos que todas las tierras tienen dueños, ¿no? En la época de Locke todavía quedaban tierras, por así decirlo, vírgenes, sin trabajar, en donde la gente podía agarrar sus cosas e irse. En el caso de América, digamos, los europeos vieron que habían tierras casi infinitas, ¿no? Y se vinieron, ¿no? Pero en las épocas de nosotros, en las épocas de Marx, eso ya no era tan posible. Las tierras ya tenían todos dueños. Ya existían también los estados bien delimitados, ¿no? Y en la época de nosotros, uno ya ni siquiera puede cruzar de frontera a otra sin necesidad de papeleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que no tenemos tierra? Simplemente tenemos que vivir de vender nuestra fuerza de trabajo, diríamos, ¿no? Entonces, en la época de Marx, tenemos una desigualdad entre clases sociales. Eso también lo tenemos ahora, pero en este momento de la historia era mucho más exacerbado, ¿sí? Vamos a leer acá una cita de El Capital que aparece en la página 150. No estoy seguro en realidad si saqué esta cita de la misma edición que les mandé a ustedes. No recuerdo, saqué esta cita hace mucho tiempo. Entonces, leamos cómo eran más o menos las condiciones de los trabajadores en la época de Marx, ¿no? De acá va a partir más o menos las reflexiones. Necesito a alguien que me lea esta cita. ¿Quién lee bonito? Alonso podría leer, o todavía no recupera ahí el internet. No, se nos perdió. Se le desconecta tranquilo, Alonso. Tenemos también a Renato, Renato Armijo. ¿Está por ahí Renato Armijo? Renato, Renato está por ahí. No, se nos fue Renato también. Eh, ya, tranquilo, tranquilo. Isidora nunca falla. Isidora, ¿me podría hacer el favor? Sabía que le iba a pedir, ¿cierto? ¿Lo presentía que le iba a pedir o no? Sí, Sí. ¿Me podría hacer el favor? sí. Ya, muchas gracias. Que usted no falla y lee bonito también. Léame entonces acá esta cita, ¿no? Que es del Ya. Capital, tomo 1, página 155. Acá tenemos la imagen, ¿no? De la primera portada, aparece Das Kapital, ¿no? En alemán. Léame entonces. El doctor Greenwood declara que el límite de vida en los distritos alfareros es extraordinariamente corto, aunque en el distrito de Stoke solo trabajan en esta industria el 30,6% y en el de Wolverhampton el ¿Sí? 30,4%. Del censo masculino superior a 20 años, más de la mitad de los hombres de esta categoría que mueren de tuberculosis en el primer distrito y hacia unos Dos dos, quintos. 2/5 de los que fallecen de las mismas enfermedades en el segundo distrito mencionado son alfareros. Y lo mismo declara otro médico, Mr. McBean. En los 25 años que llevo ejerciendo la profesión entre los alfareros, he observado cómo progresaba a ojos vistas la degeneración de esta clase, comprobada en el descenso de peso y talla. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice esta cita acá? Más o menos de los obreros de la época, ¿no? De esta industria, digamos, de la alfarería. ¿Sí? Termina diciendo acá, Marx, en base a los datos de un tal doctor Mr. McBean, que esta clase se había degenerado, ¿sí? Es decir, había ido de mal en peor, ¿sí? Y se podía observar cómo los que trabajaban en esta industria de la alfarería habían descendido, digamos, en peso y talla. O sea, los tipos se habían hecho más chicos, ¿no? Cada vez, y estaban cada vez también con menos peso. O sea, la clase de los trabajadores, digamos, en el caso de la alfarería, se podía observar empíricamente que habían descendido en peso y talla, digamos, ¿sí? Y también nos dicen acá que más de la mitad de los hombres de esta categoría mueren de tuberculosis. O sea, imagínense, de toda la gente que trabajaba en la alfarería, más de la mitad morían de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar más o menos de esta cita con respecto a la gente que trabajaba, ¿no? ¿Vivían bien o vivían más o menos mal? Que alguien me haga ahí como el resumen de la lectura.
En esta época los trabajadores vivían más o menos bien o vivían más o menos mal. Hola, para hablar un poco. Bueno, o sea, tenemos obviamente que cuando más de la mitad de los hombres mueren de tuberculosis, tenemos que las condiciones en que terminan los trabajadores, digamos, son más o menos malas, ¿no? Entonces acá tenemos ese primer dato con respecto al contexto. Tenemos una desigualdad entre clases sociales, que es más o menos aceptada, digamos, y defendida también en el caso de Locke, ¿sí? Pero también tenemos nosotros que hay una desigualdad también en condiciones de vida. Al parecer los que tienen que ir a trabajar se enferman más, ¿sí? Que el que no tiene que trabajar y simplemente compra la fuerza de trabajo de los demás, ¿no? Entonces acá tenemos la clásica diferencia de clase, ¿no? Propuesta por Marx, que están por un lado los trabajadores y por otro lado el capitalista, ¿no? Ya vamos a ir más a eso, ¿sí? Ahora, por supuesto, uno podría pensar que ahora, digamos, las condiciones de trabajo también han cambiado mucho, ¿no? Ya no estamos en las mismas condiciones de trabajo que en 1800, aunque seguramente en algunos lugares del mundo todavía funciona así el asunto, ¿no? Ha habido avances, pero seguramente en algunos lugares del mundo sigue siendo así, ¿no? He visto algunos documentales sobre África, ¿no? Que trabajan en condiciones muy insalubres, digamos, los africanos. De este contexto, el segundo punto, son la olla crítica a las ideas liberales, ¿no? El liberalismo, decíamos nosotros, es una filosofía política que propone que el individuo, ¿sí? Tiene ciertos derechos naturales que son intraspasables, ¿no? Acá teníamos el individuo y acá tenemos sus derechos, ¿no? Entonces, para un liberal, en el caso de Locke, si yo traspaso cualquiera de los derechos naturales del individuo, yo me estoy comportando de manera injusta, estoy siendo un inmoral, digamos, ¿sí? Y teníamos nosotros también que en el caso de Locke y en el caso de los liberales, más o menos en general, el derecho a la propiedad es un derecho natural, por tanto no se podría traspasar, ¿no? De eso teníamos nosotros, que si alguien gana, digamos, sus cosas con el trabajo propio, sin robarle a nadie, ¿sí? Respetando los derechos de todos los demás, entonces nosotros no tendríamos por qué quitarle su propiedad, ¿no? Y también de esto se nos seguiría que existen algunos que terminan con mucha propiedad y otros que no, ¿sí? Entonces la crítica de Marx a esas ideas liberales es más o menos obvia, ¿no? Para Marx, digamos, esos derechos liberales terminarían en una desigualdad brutal, ¿sí? Por tanto, no les gustarían estos derechos liberales a Marx, no les gustaban estos derechos liberales. De hecho, llega a ser una crítica muy irónica a los derechos que se defendían en la Revolución Francesa, digamos. Los llamaba derechos de burgueses, simplemente a los derechos naturales defendidos por el liberalismo. Ya vamos a ir viendo eso, digamos, también con detalle. Entonces, contexto, hay una desigualdad tremenda entre clases sociales. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos, ¿no? Que son dueños de las fábricas y hay otros tipos que tienen que ir a trabajar a las fábricas, ¿no? Entonces, obviamente, el dueño de la fábrica no tiene necesidad de ir a trabajar acá. Simplemente le va a pagar al trabajador y va a vender los productos y va a ganar dinero, digamos, ¿sí? Eso en el caso de Locke sería legítimo, porque no estoy obligando a nadie a trabajar para mí. Todos los que están acá en mi fábrica vinieron por cuenta propia. Entonces esa desigualdad material de dinero, digamos, de propiedad, sería en el caso de Locke legítima. En el caso de Marx, el tipo va a encontrar raro eso, va a encontrar rara esta desigualdad, ¿sí? El tipo no dice que sea moralmente mala, porque en Marx no hay una teoría ética propiamente tal, sino que las consideraciones van a ser estrictamente económicas, en la parte que vamos a leer nosotros, ¿ya? Y los conceptos que vamos a trabajar nosotros. Marx va a encontrar raro que los tipos que más trabajen son los que peor vivan, al menos en su tiempo, ¿no? Vamos acá con los siguientes conceptos de nuestra pequeña introducción. Vamos acá con los conceptos fundamentales, ¿no? La pregunta económica por excelencia, que estaba también de moda en los tiempos de Marx, era esta. ¿Qué hace que las cosas tengan valor? Les pregunto a ustedes, ¿qué hace que las cosas tengan valor? ¿Qué hace que una silla,
por ejemplo, tenga más valor que el papel? Supongan que ustedes arrancan una hoja de un cuaderno, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Qué tiene más valor? ¿La hoja de cuaderno o una silla? Que alguien me responda así muy en breve. ¿Qué vale más? ¿Qué tiene más valor? Una hoja de cuaderno o una silla, dice Alonso. Perfecto, muy bien. Pensemos en otro ejemplo, ¿sí? Tenemos una mesa muy grande y una silla. ¿Qué vale más, la mesa o la silla? En general, si es que son del mismo material, la mesa, dice Isidora. Perfecto. ¿Por qué razón la silla vale más que el papel y la mesa vale más que la silla? Ya dependerá del uso y la calidad, me dice ahí Alonso. Ya, perfecto. ¿A qué se refiere con uso? Por el trabajo puesto, dice Sofía. Ya, perfecto. Que dice Sofía acá es bien Marx, ¿no? Es bien Marx. Ya vamos a ir a esos conceptos. Entonces ahí tenemos algunos esbozos, digamos, de una teoría del valor. Cuando nosotros nos preguntamos qué hace que las cosas tengan valor, ¿sí? La respuesta a esto va a ser una teoría del valor. ¿Sí? Va a ser una teoría que nos diga, este objeto vale más que este otro, por esta y esta otra razón. ¿Ya? En la época de Marx estaba bien de moda esta pregunta, e incluso también un poco de antes. Si ustedes ven el texto acá, el que vendían en el kiosco, Marx de José Manuel Algo, que les mandé ahí por el chat, aparece en la página 86 la teoría del valor trabajo. ¿Sí? Acá nos dicen, ¿no?, que la economía clásica buscaba unos principios objetivos que explicaran la aparente regularidad en proporciones de intercambio de mercancía, es decir, sus precios. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que 5 sillas valen lo mismo que una mesa, ¿no? Supongamos que 5 sillas valen lo mismo que una mesa. Entonces, una teoría del valor nos tendría que decir por qué 5 sillas valen lo mismo que una mesa, si son dos cosas diferentes, ¿no? O piensen ustedes en el caso de comparar el precio de las sillas con el precio del pan. ¿Cuántos kilos de pan creen ustedes que equivalgan al precio de una silla? ¿Muchos o pocos? ¿Cuántos kilos de pan creen ustedes que valgan lo mismo que una silla? Que tengan el mismo valor que una silla. Invéntenme algo, si es lo que se les ocurra. Dependerá de la silla. Una silla común, la que tiene usted en su casa, para no entrar en detalle. La silla que usted tiene en su casa, ¿cuántos kilos de pan valdrá? Como unos 10 kilos, ya. Supongamos que 10 kilos de pan equivalen a una silla común. ¿Ya? Tenemos nosotros esa equivalencia entre cosas, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, ¿sí?, están acá. Son conceptos económicos que Marx trabaja y que estaban también de moda en su época, ¿no? Ahora la teoría del valor trabajo, como primer esbozo, va a decir que lo que le da valor a las cosas es el trabajo puesto en las cosas. ¿Ya? Eso estaba más o menos de moda en la época de Marx. Eso, de nuevo, lo vamos a ir trabajando a detalle conforme avancen las semanas. Estamos hoy simplemente haciendo un esbozo, ¿no? Esta era una de las preguntas fundamentales de Marx. ¿Qué hace que las cosas tengan valor? Y como vemos acá también en este texto, era también algo que se estaba pensando desde antes de Marx también. Y si nosotros vamos al segundo tratado de John Locke, vamos a ver acá en el segundo tratado, en el capítulo de la propiedad, que en 1680 y tanto, Locke, perdón, estaba diciendo lo siguiente. Tampoco es tan extraño, como quizás pudiese parecerlo a primera vista, el hecho de que el trabajo sea capaz de dar más valor a la tierra que cuando ésta era comunal, pues es el trabajo lo que introduce la diferencia de valor en las cosas. O sea, tenemos más o menos que en esta época es más o menos un lugar común. El parecer es el trabajo lo que introduce la diferencia de valor en las cosas. También lo teníamos acá en el segundo tratado de Locke, ¿no? Sigamos acá con nuestros conceptos. Tenemos también el concepto de mercancía, doble naturaleza de la mercancía, el trabajo, el plusvalor y algo esencial en el marxismo, que es el concepto de explotación. ¿Ya?
Ya vimos entonces acá, más o menos, por dónde va a empezar el asunto, por cuestiones más o menos de carácter económico. Leímos también que en el contexto en que estaba Marx en el siglo XIX, al parecer los trabajadores, sobre todo de las fábricas, tenían una vida bien miserable, ¿no? Más de la mitad de los hombres de esta categoría mueren de tuberculosis, ¿no? Acá también tenemos algunas imágenes de la época, que en las fábricas también trabajaban niños, ¿no? En ese tiempo no había nada de leyes, ¿no? De trabajo infantil y ninguna cosa. Entonces en las fábricas también había niños, ¿no? Y andaban así, digamos, sin zapatos, ¿no? Con pantalones cortos, trabajando también quizás 15 horas o 12 horas en las fábricas de telares. Entonces lo que Marx observaba empíricamente era esto, ¿no? Que había mucha gente que trabajaba todo el día y que seguían igual de pobres, ¿no? O que había gente que trabajaba todo el día y se terminaba muriendo la mitad, ¿no? Por la contaminación que había en las fábricas, digamos. Entonces, ya no es un asunto netamente filosófico, sino que más o menos histórico, ¿no? La gente que trabajaba vivía mal en ese tiempo, ¿no? Podemos preguntarnos nosotros si es que la gente que trabaja vive igual de mal que en esa época. Seguramente hay muchas diferencias, pero al menos esto es lo que observó Marx en la época que le tocó vivir a él, ¿no? De nuevo, más de la mitad de los hombres de esta categoría mueren de tuberculosis, según los datos de un tal señor McBean. Entre los 25 años que llevo ejerciendo la profesión, entre los alfareros, he observado cómo progresaba a los ojos vistas la degeneración de esta clase, comprobaban descenso de peso y talla. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Al parecer, era un lugar común, que lo que genera valor es el trabajo, pero tenemos por otro lado que los que generan el valor viven una vida más o menos miserable, ¿no? Y ese es el problema más o menos esencial. Nuevamente con el problema. A partir de consideraciones económicas, tenemos que, y es lo que Marx pensaba, que lo que genera valor en las cosas es el trabajo. Pero tenemos que, en base a consideraciones empíricas, los que generan el valor viven una vida miserable, viven mal. Entonces la pregunta de Marx es la siguiente: ¿por qué los que generan el valor viven mal? ¿Sí? Y esa pregunta la va a responder a partir también de consideraciones más o menos de carácter económico, ¿no? ¿Habían escuchado ustedes ese problema o les suena ese problema de algún lado? ¿O creen ustedes que este problema es un problema actual o es un problema que se quedó en el siglo XIX? ¿Algún comentario por ahí? ¿Tendrá alguna validez todavía la pregunta de Marx o no? Isidora me sale de las primeras. ¿Puedes repetir lo que dijo? ¿Ya? La pregunta. Sí, nuevamente vamos acá con los conceptos, ¿no? En base a consideraciones económicas, que ya vamos a explicar en las clases que siguen, al parecer lo que genera valor en las cosas, lo que hace que las cosas tengan valor, es el trabajo. Pero en base a consideraciones empíricas, tenemos que los que generan el valor, que son los trabajadores, viven mal, ¿no? Entonces la pregunta de Marx era, ¿por qué razón los que generan el valor viven mal? ¿Sí? Entonces la pregunta simplemente era si ustedes piensan que esa pregunta todavía tiene validez hoy, o es una pregunta que se quedó en el siglo XIX. Yo pienso que sigue teniendo validez ahora por ¿Ya? la sobreexplotación, porque puede ser bueno el producto, pero la gente que lo hace está todo el día haciéndolo, repitiendo, a veces ni siquiera puede ir a su casa, por ejemplo. Entonces, Perfecto. Oye, en ese caso ahí usted mencionó el concepto de explotación. ¿Qué cosa entiende usted por explotación? que sobrepasa los límites de una persona ¿Ya? con el trabajo. Perfecto. Oye, y digamos, ¿hay gente que es obligada a ir a trabajar a esos lugares o las personas van a trabajar por voluntad propia? Porque Bueno, eso podría responder un liberal. A usted nadie lo obliga a trabajar en esta fábrica. Usted viene acá a trabajar por voluntad propia. Por sí, tanto, acá no se traspasa ningún derecho natural, diría un liberal, ¿no? ¿Qué ya, respondería usted a eso? pero obviamente nadie te obliga, pero Ujú. hay otras cosas ¿Ya? que sí te obligan. Por ¿Ya? ejemplo, que hace falta el dinero, necesitas Ujú. ir a trabajar, Ujú. necesitas ganar dinero, necesitas mantener a tu familia. Entonces, eso Perfecto, es una obligación. perfecto. ¿Quién lo Nadie obliga te a usted? obliga.
¿Quién lo obliga a usted a tener familia? Uy. Eso No, diría un pero liberal. no, a ver. Tranquila, tranquila, a ver. Por ejemplo, sin ser mamá, por ejemplo, Ya, ya. tengo a mis papás, tengo a mi hermana. Entonces, si ellos no están trabajando, yo Ya. tengo que sí o sí mantenerla, tengo que hacer algo. Perfecto, perfecto. O sea, un dueño acá de una fábrica le diría, yo a usted no la he obligado a trabajar para mí. Usted podría trabajar en cualquier otro lado. ¿Por qué me hace a mí responsable de su mala vida, digamos, o de sus necesidades? ¿Qué culpa tengo yo que usted tenga papá enfermo? ¿No? ¿Qué respondería frente a eso? Ay, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pregunta? Mm, ¿Es una pregunta difícil? ¿Es una pregunta fácil? ¿Es una pregunta extraña? pucha, es que tampoco escojo lo que me toca. Ujú. ¿Ya? Ujú. Perfecto, claro. Se parece un poco, digamos, a esto del asunto de esa historia, ¿no? De que están todos en un barco y en el barco, imaginemos que es un barco pirata, digamos, y a una de las personas que está adentro le dicen, oye, acá no te queremos más en el barco, te damos la libertad de elegir entre si te quedas ahí arriba del barco y te cortamos la cabeza o si saltas al mar, digamos, y te comen los tiburones. ¿La persona esa es realmente libre o no? ¿Es realmente libre esa persona de elegir entre quedarse y que le corten la cabeza o saltar al agua y que se lo coman los tiburones? ¿O no hay realmente libertad ahí de elegir nada? No, ¿Ya? ¿Por qué razón no sería libre ahí la persona? porque va a morir igualmente, la diferencia es cómo. Ujú. Perfecto, ¿no? Ese es el problema que ve Marx con el concepto de liberal, con el concepto de libertad de los liberales, por ejemplo. Un liberal diría, sí, esa persona tiene libertad, porque tiene la libertad de tirarse al agua y morir, ¿no? Marx se pregunta más o menos esto mismo, pero con relación al trabajo. ¿La gente es realmente libre de no trabajar o no? ¿La gente es realmente libre de no comer o no? ¿O la gente no es realmente libre de trabajar o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien por ahí? ¿La gente es realmente libre de trabajar o estamos todos obligados a trabajar? Por naturaleza, digámoslo así. Yo creo que no. ¿Ya? ¿Por qué razón? Eh, ay, pero, ¿puedes repetir? Me confundí. Si la gente realmente está obligada a trabajar. Ah, Pensemos en sí. gente como nosotros, por ejemplo, que no tenemos, digamos, extensiones de tierra gigantes o que no somos dueños de fábricas en su mayoría. ¿Estoy yo obligado a trabajar en algo, en alguna cosa, Sí. para sobrevivir? Está Mm, obligado como, porque un liberal le puede decir, pero yo no te obligo a trabajar en mi empresa o en mi cualquier lugar, pero está ujú, obligado como de forma indiscreta, porque si yo no trabajo, no como, no me visto, nada, y necesito todas esas cosas para sobrevivir. mm, Entonces, sí, perfecto, claro. Y eso es precisamente lo que va a pensar Marx. La gente está obligada a trabajar, ¿sí? En realidad yo no soy libre de no trabajar, digamos. Por eso al tipo no le gustaba mucho el concepto de libertad en términos negativos, que es la libertad de los liberales, ¿no? Acá tenemos de nuevo críticas a la idea liberal. Al parecer la gente esta no tiene de otra, digamos. Están como obligados sí o sí a ganarse la vida de esta forma, porque hay gente que ya no tiene tierras para trabajar. ¿Por qué? Porque se acabó el feudalismo, ¿sí? Y los que trabajaban, digamos, eran súbditos, los echaron a todos, según Marx, ¿no? Entonces la única forma que le quedó a la mayoría de la gente para ganarse la vida es esta, ¿no? Decíamos en el caso de John Locke que eh, el uso del dinero traspasaba el tercer límite. Es decir, yo puedo ser dueño de cosas que han sido sacadas de la naturaleza por el trabajo de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al otro le puedo comprar su fuerza de trabajo. Entonces, al tipo que no le queda tierra para trabajar, y cuando ya no hay tierra en el mundo para irse a vivir, digamos como pensaba Locke, en el caso de América, estas personas para vivir
solamente les queda el vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí empieza todo el asunto de la división de clases. Hay unos que son propietarios de fábrica y hay otros que son propietarios solamente de su fuerza de trabajo, ¿no? El que es dueño de la fábrica gana dinero comprando el trabajo de los demás, pero el que no es dueño de fábrica gana el dinero para vivir vendiendo lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo, ¿sí? Ahí tenemos la distinción entre las dos clases. Los que tienen, ¿no?, fábricas y tienen capital para comprar fuerza de trabajo de los otros, y los otros que no tienen ni fábricas ni capital y que solamente pueden vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y que en las épocas de Marx, como ya vimos a partir de la cita y de la imagen, viven en condiciones más o menos miserables, ¿no? Entonces, en base a la consideración económica sobre esta pregunta, hace que las cosas tengan valor, Marx se pregunta nuevamente si es el trabajo lo que genera valor. Y estas personas son las que trabajan. ¿Por qué razón estas personas viven de manera miserable y se mueren de tuberculosis, digamos, y van perdiendo peso y talla? Esa es la pregunta de dónde parte la reflexión de Marx, o desde dónde puede partir la reflexión de Marx, ¿sí? ¿Por qué los que producen valor son los que peor viven? ¿Sí? Y va a resolver esa pregunta considerando todos estos conceptos, que es lo que vamos a trabajar nosotros en las clases que siguen. Son conceptos económicos, son conceptos económicos. El tipo va a terminar diciéndonos que estos viven mal porque los explotan, ¿ya? ¿Ya? Pero el concepto de explotación para Marx significa algo bien preciso, ¿ya?, que nosotros vamos a seguir estudiando en las otras clases, ¿no? Vamos acá entonces. Esto también es una crítica, este fragmento que tengo acá, es una crítica en contra de las ideas liberales, ¿sí? Estaríamos todavía acá en el asunto del contexto. ¿Podría alguien leer? ¿Aline? ¿Aline podría leer? Aline también lee bonito. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Me podría leer esta cita sobre otro texto de Marx, que se llama Sobre la cuestión judía? ¿Ya? Había todo un problema con los judíos en Europa, siempre lo hubo, siempre habían problemas con los judíos, y Marx se refirió a un problema que había, digamos, en su época en Alemania, con los judíos, digamos, ¿ya? Que son cosas que no vienen al caso, ¿ya? Es otro tema diferente. Entonces, esta cita viene del texto que se llama Sobre la cuestión judía, y que aparece una crítica acá al modelo de Estado que proponían los liberales. Déjame la cita, Lino. Allí donde el estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, lleva al hombre no solo en el pensamiento de la conciencia, sino en la realidad en la vida, una doble vida, una celestial y otra terrenal. La vida en la comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, y la vida en la sociedad civil, en la que se actúa como particular. Considera a los otros hombres como medios, se degrada a sí mismo como medio y se convierte en juguete de poderes extraños. Perfecto. Gracias, Ayalín. Leo bonito también. Acá tenemos este asunto que menciona Marx sobre la doble vida, ¿no? Dice, allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, el hombre, entendiendo de nuevo por hombre la especie humana, digamos, no solo en el pensamiento, lleva al hombre no solo en el pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, es decir, en la vida de todos los días, una doble vida, una celestial y otra terrenal, ¿sí? Nos diría acá que hay una vida en la comunidad política y hay otra vida en la sociedad civil, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto Marx? Es una crítica a los derechos propuestos por el liberalismo, ¿no?, que estaba de moda en la época también. ¿Sí? Nosotros en la ley somos todos iguales, ¿no? Nosotros veíamos como John Locke nos dice, ¿no?, que nosotros somos todos libres e iguales, ¿no? A eso se refiere acá Marx con la vida celestial. En la vida celestial somos todos iguales, digamos. Somos todos lo mismo, como si fuéramos espíritus iguales, digamos. Pero también tenemos una vida terrenal, ¿sí? Que es esta vida de acá. Acá no hay mucha igualdad, ¿no? Decíamos que hay algunos que son dueños de fábrica y otros que no, ¿cierto? Entonces, en el plano de los derechos, el liberalismo nos dice que todos somos libres e iguales, ¿no? Pero en el plano de la vida terrenal, ¿sí?, al parecer
no todos somos tan libres ni tan iguales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Marx con esta crítica? A que los derechos de los liberales son netamente formales. O sea, están en la ley, pero en la vida cotidiana y en el mundo real, como dice acá, en la realidad, en la vida, ¿sí? Al parecer nosotros no seríamos todos libres e iguales, ¿no? Sino que habrían diferencias radicales, ¿no? Tanto de poder como de acceso a bienes materiales, ¿sí? Acá tenemos de nuevo otra crítica al liberalismo. Allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, lleva al hombre no solo en el pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, en la vida, acá estamos hablando ya de la vida concreta, una doble vida, una celestial, en donde todos somos libres e iguales en los derechos, y otra terrenal, en donde al parecer no somos todos tan libres e iguales. La vida en la comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, es decir, cuando hablamos de todos los hombres somos libres e iguales, digamos, ¿sí? Y en la vida en sociedad civil, es decir, en la vida terrenal, ¿no? En la que actúa como particular, considera a los otros hombres como medio, es decir, en el caso no del que es dueño de la fábrica, considera a estos de acá simplemente como medios para conseguir más ganancias, ¿no? Y en el caso del trabajador, se degrada a sí mismo como medio y se convierte en juguete de poderes extraños. O sea, este tipo que está acá, digamos, descalzo y trabajando, se degrada, se está degradando a sí mismo como un medio, que sirve a poderes extraños, digamos, a poderes que él no entiende, ¿no? Que son los poderes que vamos a trabajar después, ¿no? Nos quedan solamente 2 minutos. Esto era solamente una introducción muy introductoria a algunos temas que aparecen en Marx. Después ya vamos a ir desarrollando más a lo que llega, ¿sí? Vamos a tratar de explicar la teoría del valor trabajo y el asunto de la explotación para que entendamos bien a Marx. Porque uno opine lo que opine de Marx y el comunismo, es un tipo más o menos importante, que todavía hay que hablar, al igual que Hobbes y Locke, ¿no? Y ustedes también tienen que dominarlo esto, ¿no? Para entender también la realidad que les tocó vivir. Hoy día no hicimos algo que supone que tenemos que hacer siempre, que es leer el objetivo. Se me olvidó poner el objetivo acá, ¿no? Entonces el cierre lo vamos a hacer así nomás, sin objetivo. A veces pasa también, se olvida el objetivo. Y también hoy día que tuve que resolver esa situación durante clase. Pero les voy a preguntar, ¿aprendieron algo hoy? ¿Aprendieron algo nuevo hoy? ¿O qué les pareció lo que estudiamos hoy, lo poco que estudiamos hoy? ¿Interesante, no tanto? ¿Algún comentario? Sí, el que sea. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Aline? ¿Isidora? ¿Alonso? El último comentario y terminamos. ¿Isidora? Así O como lo Aline, que Aline, vimos en la llamamos Aline. clase, Sí, o sea, conocimos a Karl Marx, ya, en qué trataba, por qué él consideraba que los trabajadores, siendo el que hace el bien, por qué ganaban menos, ya, por qué vivían tan mal y morían tan mal, ya. y si las preguntas que él se planteaba en ese tiempo se podrían seguir considerando hoy en día. ¿Se pueden seguir considerando hoy en día como actuales, Aline, o no? Sí, porque lo que él decía de, ahí no recuerdo la pregunta, pero ¿por qué los trabajadores, siendo los que producen los bienes, viven Ujú, y mueren tan mal? ujú. Hoy día lo mismo, porque a pesar de que ya no mueran así como el 30%, como decía ahí, Más del 50 siguen de eso. con el, ya eso, Ujú, siguen con el sueldo mínimo y prácticamente ujú, sobreviviendo, no viviendo. ujú, ujú. Perfecto, bien, Aline. Nos pasamos 1 minuto, eso sería todo por hoy. Seguiríamos la próxima semana. Que estén muy bien y cuídense harto. Nos vemos la próxima semana. No, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.